Quisiera disculpar la asistencia en este acto porque me lo han pedido el jefe de gabinete del rector. Estaba previsto que nuestro rector estuviera hoy aquí presente. De hecho, se había comprometido con Elías y conmigo, y además porque tenía verdadero interés en esta acción, entre otras cosas porque la hemos arropado dentro del marco de una cosa que las universidades públicas valencianas tenemos muchísimo interés, que es el Hábitat 5U, que es nuestro campus de excelencia, que es un caso singular porque es el único que hay en el conjunto del Estado que vertebra a todo el sistema universitario público regional, en este caso de la Comunidad Valenciana. Y es una iniciativa, además, que, bueno, como la Consellería, además, por fortuna, estamos trabajando y mucho y bien, y hemos contado siempre desde el primer momento con el apoyo del conseller. Él se acordará que ahí en Castellón, en la UGI, el presidente del CISE le echó el guante de sin apoyar y no sabía quién le echaba el guante, porque contrariamente a lo que a veces desgraciadamente sucede, en este caso sí tuvimos una persona sensible, comprometida, nuestro conseller aceptó el guante y lanzamos el programa E2 fruto de aquella reunión, ¿no? Entonces, nuestro rector era consciente de esto, yo lo había comentado, tenía mucho interés, pero es que hay un claustro. Los que sois universitarios sabéis que el claustro universitario es el órgano que más nervioso pone a un rector. Yo lo fui hace años y os lo puedo decir, porque hay que rendir cuentas a todo el mundo, es un órgano muy abierto, muy participativo, y el final nunca es fácil medirlo. Entonces, pues ha demorado un poco más de lo que ahora. De hecho, todavía creo que están en el claustro, porque me acaban de mandar un WhatsApp y por tanto quería disculparlo. Yo nada más decir que para Hábitat 5U es una actividad muy interesante, ya lo dije. Creo que emprender es importante, pero hemos de emprender también, si podemos, con valores, y entonces todo lo que sea favorecer el que conozcan bien los estudiantes en la universidad y los que en enseñanza secundaria todo lo que significa fórmulas como las cooperativas, las empresas de economía social, que son empresas con alma, porque son las empresas de las personas, en las que sirven a las personas y a la sociedad, que necesitan capital, pero no están al servicio del capital, ponen el capital al servicio de las personas. Y por tanto a nosotros nos parece una iniciativa sensacional. En la Comunidad Valenciana tenemos algunos, a veces ya lo dije en la inauguración, yo creo que motivos de satisfacción, porque dentro de nuestro tejido empresarial hay muchas de estas empresas, y como decía Elías, siempre es bueno recordar que entre las 5 mayores compañías en la Comunidad Valenciana pues tenemos 2 cooperativas, Consum y Aneco, pero tenemos una realidad de cooperativas muy diversa también en las pymes, que están moviéndose afortunadamente exitosamente, y es un camino que, si lo conocen los estudiantes, pueden ver que pueden emprender con éxito desde empresas que tienen ese valor social. Entonces, por eso estamos encantados de la iniciativa. Nuestro agradecimiento a CISE, a Nacho, a José Carlos, que han venido aquí a contarnos la actividad que hemos hecho, el hackathon que hemos hecho, ha sido fantástico. Me ha encantado el tener la oportunidad de vivirlo personalmente, y bueno, y sobre todo tengo que dar el agradecimiento aparte de a la Consellería, que es la que nos ha apoyado siempre, y al CISE. Pues al final las personas son importantes. Esto es una cosa que ha impulsado claramente nuestro compañero Liesegui, y yo creo que es una magnífica actividad de las muchas que hará seguro en la Cátedra de Economía Valenciana, y como él decía, él quiere también que se conozca la economía valenciana y este tipo de empresas, y por tanto animó que se hiciera esta organización, y me parece una idea excelente. Y yo sin más les voy a dar la palabra a ellos para que nos dirijan. Primero, si os parece, a Nacho por parte del CISE, y luego a Elías para que cierre el conseller. Muy bien. Juan, muchísimas gracias. Para nosotros es un placer estar aquí. Es también un honor la confianza que también ha depositado la cátedra, la UPV y también la Consellería primero en CISE, ¿no? Que ya lo hablaste en ese Hábitat 5U, con el proyecto, el programa de Cuadrado, que ha hecho hace un mes su segunda edición. Y también el poder transmitir y difundir el programa de COPE, un programa del que estamos muy contentos, muy orgullosos, en el que se ha trabajado muy duro para tener resultados tangibles, ¿no? El poder hacer un programa en el que el resultado sea algo que sea replicable y que pueda ser usado por otras instituciones, que era un poco también el objetivo que pretendíamos.
También hemos contado con un buen consorcio en el que hemos trabajado todos en equipo y hemos sido capaces de llegar a tener este programa. Y que vemos que es que puede ser un punto de partida, ¿no?, de aquí al futuro, de poder ajustar este programa tanto a educación secundaria como a educación universitaria, ¿no? Y poder seguir fomentando bueno, lo que Juan has comentado antes, ¿no? Es decir, emprendimiento, evidentemente hay que crear empresas, hay que ser emprendedores. También emprender es una actitud también, es decir, que no todo el mundo es capaz de asumir el riesgo de montar una empresa, pero todos debemos tener esa actitud emprendedora para colaborar en el crecimiento, pero si además va unido a valores, pues evidentemente el resultado es muchísimo mejor, ¿no? Reitero también las gracias a Elíes, ¿no?, que ha contado con nosotros para estas jornadas, y abierto pues a seguir colaborando en todo lo que desde la UPV, de la Cátedra de Consellería esté dispuesto, porque para ti será un honor y con gusto lo haremos. Muchas gracias. Pues Elíes. Benvolgut conseller, Juan, Nacho. Bueno, yo lo primero, y también es momento de agradecimientos, ¿no? Y yo el primer agradecimiento lo quiero hacer a vosotros, ¿no? Porque habéis sufrido aquí durante 2 intensos días, ¿no? Pues no solo el hackathon este casi nos agota, sino ayer un panel y otro que son muy interesantes. Yo personalmente estoy satisfecho con la reflexión, creo que ponemos un pequeño germen para que vosotros, que sois los protagonistas de esas iniciativas, pues lo podáis poner en valor. Y hecho ese agradecimiento, pues evidentemente el agradecimiento tiene que ser extensivo a la Consellería de Economía Sostenible, ¿no? Y bueno, más largo es el nombre, pero es economía sostenible, subrayo lo de sostenible, porque evidentemente sin el apoyo económico que realiza la Consellería a la cátedra y sin, sobre todo, lo que tú decías, la actitud que en este caso tiene esta consellería hacia la universidad y hacia pues el modelo cooperativo, pues evidentemente esto se quedaría pues en simples deseos, ¿no? Gracias a eso pues podemos poner en realidad algunas cosas, evidentemente hacer extensiva el agradecimiento por la cobertura a CEGEA y al campus de excelencia 5H, y evidentemente si no hubiera sido por vosotros, José Carlos, y por ti y contigo, es decir, imposible montar todo esto en el tiempo récord, ¿no? Y desde Lisboa, Santander, ha sido una local, como decía José Carlos antes, una organización paneuropea para una cosa en 2 días aquí. Y insisto, contento, agradecido, y solo espero poderos engañaros próximamente, en los próximos meses, para que esto que hemos hablado aquí de buenas prácticas se convierta en un piloto que lancemos desde aquí, porque yo estoy convencido de que estamos alineados todo el ecosistema emprendedor valenciano con que hacer eso un eje de desarrollo. O sea que muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues nada, conseller, cierras tú. Bueno, pues voy a intentar ser breve. Gracias, Juan, gracias a la universidad, gracias a CISE, Nacho, y gracias a Elíes por estar trabajando en la Cátedra de Economía Valenciana, y además una cátedra que pensamos que es importantísima, sobre todo para generar valores, ¿no? Es decir, en definitiva, desde un primer momento el gobierno valenciano vio que teníamos que transformar el modelo productivo. Es decir, veníamos de una economía básicamente especulativa, es decir, sin valores, y teníamos que pasar de una manera muy rigurosa y seria a la economía real, a la economía productiva, y además sostenible y con valores, ¿no? Utilizamos muchas veces la palabra sostenible, ¿no? Y tenemos que ponerle un poco calificativos o sustantivos incluso a la palabra sostenibilidad, para que no esté demasiado manoseada, ¿no? Y nosotros siempre desde la Consellería intentamos decir que es importante la sostenibilidad en todo aquello que hacemos. Cualquier proyecto que vayamos a desarrollar tiene que ser sostenible, porque tiene que ser vendible económicamente, dinerariamente. Pensamos que se tiene que ganar dinero, porque de lo contrario no se pueden generar nuevas empresas, no se puede emprender, pero no podemos perder nunca de vista que tiene que tener una incidencia, una implementación muy seria socialmente hablando. Es decir, siempre todo aquello que hacemos está encaminado
a mejorar la vida de las personas, de la gente, y por otro lado tenemos que dejar un mundo mejor que el que hemos encontrado a las generaciones venideras, es decir, el territorio, nuestra naturaleza tienen que ser importantes, ¿no? Y nosotros empezamos en 4 pilares fundamentales en esta transformación, que son la reindustrialización de nuestro territorio, la internacionalización de nuestras empresas, la innovación en todo aquello que hacemos y básicamente también la transformación de nuestro modelo energético. No voy a entrar en detalles, pero otro 5.º pilar para nosotros es el cooperativismo y lo que supone el cooperativismo para trasladarlo a cualquier tipo de empresa. Es decir, está enraizado en nuestro territorio, son empresas solidarias, son empresas que tienen en cuenta a las personas y por lo tanto son empresas que cuando hay una crisis aguantan con menores problemas. Por lo tanto, tenemos que hacer esa apuesta que ha hecho el cooperativismo en un momento determinado y lo tenemos que trasladar en su filosofía al resto de empresas. Por lo tanto, yo tengo que decir que jornadas como estas son importantísimas, porque lo que tenemos que generar es reflexión, hacer pedagogía y hacer factible que con el tiempo la educación sea el germen importantísimo para que se genere trabajo en equipo, se coopere, se colabore y además haga que la sociedad en un futuro sea una sociedad que trabaje más conjuntamente y no tanto desde el individualismo y desde el pin, porque parece ser que si uno se pone un pin es mucho más importante que si hay un equipo y realmente pues el personalismo se difumina, pero aquello que se consigue probablemente en el ámbito colectivo sea mucho más importante. Por lo tanto, la Consellería vamos a seguir estando ahí, vamos a apoyar este tipo de jornadas, este tipo de reflexiones y en todo aquello que podamos y podemos cohesionar al máximo con proyectos cooperativos nuestra sociedad, pues estaremos encantados de colaborar, porque yo ya digo siempre que el objetivo primero que debe tener cualquier gobierno que se precie de hacer mínimamente las cosas bien es trabajar por maximizar la cohesión social de cualquier territorio. Y lo voy a dejar ahí, espero que hayan sido unas jornadas fructíferas y que esperemos que no sean las últimas y que sigamos trabajando conjuntamente. Muchas gracias.